Entonces aquí yo estoy definiendo la tabla país, no estoy utilizando acento, ¿no? No importa aquí, bueno, aquí no nos vamos a entretener con temas de ortografía. Sí, les digo, es por cuestión ya de cuando se trabaja con esto a nivel de Postgres, con las tablas a nivel de Postgres, tenemos que ir redactemos esas normas. Y es menos propenso a errores. Okay, entonces, la tabla país pues, va a tener su atributo nombre. Todos los atributos de la entidad van a ser atributos de la tabla. Y la clave primaria pues sería este atributo nombre que está indicado aquí como identificador de país. ¿Sí? Si esta entidad en el diagrama tuviera otros identificadores, hay que escoger entre estos. O sea, la tabla no puede tener dos claves primarias, solamente tiene una clave primaria. Entonces nosotros tendríamos que escoger de todos los identificadores que detectamos, escogemos, lo más recomendable es escoger el más simple, ¿no? El que tenga probablemente menos atributos y que tenga un tipo de dato más simple. En este caso no tengo otra alternativa más que el nombre, entonces directamente ese sería la clave primaria de esa entidad. Entonces, pues esa es una tabla muy sencilla, que tiene únicamente el atributo nombre y su clave primaria es ese mismo atributo y no hay más que hacer. Ahora voy a moverme hacia la entidad población. Entonces la entidad se va a transformar directamente en una tabla. Población otra vez sin acentos, sin utilizar mayúsculas, ¿no? Y entre paréntesis vamos a colocar los atributos de esta tabla, ¿no? En principio, bueno, nada más tiene un atributo, es el atributo nombre. ¿Ok? Y ya no tenemos otros atributos, ¿no? Pues algo que les comentaba es, bueno, algunos compañeros, es que las tablas pues siempre van a tener su clave primaria. ¿Okay? En este caso, la entidad población, los atributos suficientes para asignar esa clave primaria, no tiene un identificador como tal. Entonces vemos que ese identificador se construye a partir de la asociación con país. Vamos a tomar el identificador de país y lo vamos a combinar con el atributo nombre para crear la clave primaria de población. Entonces vean, aquí lo que voy a hacer es agregar una clave foránea porque esta es una asociación uno a muchos. Entonces, del lado de población voy a insertar la clave foránea que va a apuntar al nombre del país. Entonces, recuerden que ya les decía que también como buena práctica, las claves foráneas hay que anteponerles el nombre de la tabla a la que estamos apuntando, en este caso la tabla país, guión bajo y el atributo, ¿no? Que es la clave primaria de esa tabla. ¿Sí? Entonces, población ahora va a tener dos atributos, el atributo nombre y el atributo país guión bajo nombre. Entonces, la clave primaria, bueno, antes de ella voy a colocar la clave foránea que acabo de agregar. Entonces, la clave foránea 1 sería el atributo país-nombre, que hace referencia, este atributo hace referencia directamente al atributo nombre de la tabla país. ¿Sí? Y ya sabemos que este atributo nombre es la clave primaria de la tabla país. Entonces, nuestras claves foráneas siempre van a apuntar a la clave primaria de otra tabla. ¿Okay? Esta clave foránea la agregamos por la asociación se encuentra. ¿No? Una población se encuentra en un país y tenemos cardinalidad máxima 1 del lado de población y muchos del lado de país. Entonces, por esa razón agregamos la clave foránea. Entonces, ahora sí, la clave primaria para esta tabla sería la combinación del nombre de la población con el atributo país nombre.
¿Ok? Sería la combinación de ambos. Entonces, es una clave primaria que está compuesta por dos atributos. Sí, ya les había comentado que una clave primaria es exclusivamente un atributo. Puede tener dos atributos, tres, no hay una restricción, 4, 5, 6, n atributos. ¿Ok? Aunque en la medida que la clave primaria sea más pequeña, pues eso tiene beneficios, ¿no? En cuanto a rendimiento. Bueno, entonces, en este caso, la clave primaria es la combinación de estos dos atributos. ¿Sí? Entonces, bueno, importante recordar que la definición de clave primaria nos indica que no se pueden repetir los valores para la clave primaria en dos tuplas diferentes de la tabla. Sí, entonces yo no puedo tener repetido la combinación. ¿Okay? Por ejemplo, aquí si tenemos nombre México, perdón, nombre de la población Guajuapan y nombre de país México, ya no puedo tener una segunda tupla con esa misma combinación, pero sí puedo tener Acatlima, México. ¿Okay? Lo que no se debe repetir es la combinación, ¿no? O puedo tener, por ejemplo, Guajuapan, Estados Unidos, ¿no? Supongamos. ¿Okay? Entonces, esa combinación sería válida. Guajuapan, México y Guajuapan, Estados Unidos. ¿Okay? La combinación es la que no se tiene que repetir cuando la clave primaria está integrada por varios atributos. Ok, perfecto. Entonces voy avanzando hacia la derecha en el diagrama. Ahora voy a utilizar, voy a transformar la entidad niño. ¿Ok? Voy a colocarme en la parte superior. Aquí vamos a agregar el texto. Okay. Bueno, algo también, la letra ñ, pues no la vamos a utilizar. Voy a utilizar niño para definir el nombre de la tabla. Va a ser la tabla niño. Código sin acento, nombre, fecha de nacimiento y la dirección de niño, ¿no? También sin acento. Muy bien. Y vemos que hay una asociación entre niño y población. Determinada población y la cardinalidad máxima del lado de niño es 1. Entonces, esto me va a generar una clave foránea en la tabla niño que va a apuntar a la clave primaria de la tabla población. Vemos que la tabla población tiene dos atributos, como ya platicamos. ¿Okay? Entonces, la clave foránea debe tener la misma cantidad de atributos. ¿Sí? Y cada atributo debe ser del mismo tipo. ¿Okay? Entonces, miren, vean lo que voy a hacer. Ahora voy a agregar el atributo población-nombre. Y otra vez voy a repetir población-país-nombre. ¿Sí? Entonces, nombre y país-nombre son atributos que están en la tabla población y corresponden a su clave primaria. Entonces, aquí le agregué como prefijo la palabra población. Ya creció un poco, ¿no? Aquí el identificador, pero no hay tanto problema por eso. La clave primaria de la tabla es código, es el único identificador que tenemos. Y a código, pues la clave foránea va a estar compuesta por dos atributos que sería población nombre y población país nombre. Y esta clave foránea hace referencia a la tabla población y en específico a los atributos nombre y país-nombre que son su clave primaria. De esta manera, ¿vale? Entonces, nuevamente, la clave foránea está integrada por dos atributos en este caso. Son dos. Bueno, noté que en alguno de los ejercicios creaban dos claves foráneas. Una para nombre de población y otra para país-nombre. Sí, pero no, en este caso, como la clave primaria
de población son 2 atributos, entonces la clave foránea también debe estar integrada por esos mismos 2 atributos. Debe haber consistencia, otra vez, en la cantidad de atributos de la clave foránea y la clave primaria, y en los tipos de datos. ¿Sí? Este atributo población-nombre debe ser del mismo tipo de dato que el atributo nombre. Población-país-nombre también debe tener el mismo tipo de dato que el atributo país-nombre de población. Bueno, okay. Y de esa manera es como se transformaría niño, la entidad niño. ¿Alguna duda hasta ahí? Ok. Me habían comentado que, bueno, que si se podía, que la clave foránea, población-país-nombre, es algo como esto. Población-país-nombre. Hiciera referencia a la tabla país, ¿no? Porque digamos que desde allá viene, ¿no? Desde la tabla país y el atributo nombre. Sí, pero esto no lo van a hacer. O sea, las claves foráneas, sí, como lo ven acá arriba, la clave foránea que yo agregué está apuntando a atributos de población. Y ahí digamos que me voy a olvidar de país. País es una tabla que está vinculada a población, pero no la voy a tomar en cuenta, ¿no? Si la clave foránea es con la tabla población, entonces directamente voy a indicar que esa clave foránea hace referencia a la tabla población y a sus 2 atributos que tiene, ¿no? Aquí definidos. ¿Ok? Ya no involucren a la tabla país. Bueno, entonces ahora me voy a mover un poco más a la derecha con esta entidad comportamiento. Miren, yo aquí en este modelo está definida como una entidad, ¿no? Hay quienes en su diagrama lo propusieron como un atributo multivaluado. Es válido tenerlo como un atributo multivaluado. ¿Okay? Tener un atributo en niño, un atributo compuesto sería, un atributo compuesto que incluya el año y la calificación que se le está dando al niño durante ese año. Y además, el atributo debe tener múltiples valores. ¿Okay? Y bueno, otra alternativa de modelarlo sería esta, con otra entidad comportamiento. Tendríamos aquí la tabla entonces comportamiento del niño. El año, o sea, se le da una calificación por año. Bueno, otra vez, año no lo vamos a ocupar así. Sería año y calificación sin acento. En el diagrama entidad-relación, acentos y digamos que escribirlo de la manera correcta en términos ortográficos, pero a nivel de tablas, otra vez lo voy a omitir. Okay, entonces tenemos que comportamiento se transforma en una tabla con 2 atributos. El identificador, si se dan cuenta, no puedo tomar el año como la clave primaria porque para diferentes niños pues puedo tener el mismo año, se puede repetir el año, ¿no? Entonces, lo que se plantea en el diagrama es que comportamiento va a tener un identificador que está integrado por el atributo año más el código de niño, la combinación de esos 2 atributos. Y eso se puede hacer porque tenemos una asociación presenta. El niño presenta un comportamiento y cada comportamiento está asociado con un niño como máximo. Entonces la clave foránea la vamos a colocar en esta tabla. Comportamiento. Okay, entonces vamos a poner aquí una clave foránea que va a apuntar a la clave primaria de la tabla niño, ¿no? Vamos a decir niño código. Y vamos a agregar esta clave foránea. Ok. Y la clave primaria ahorita la dejo pendiente. Y la clave foránea que estoy agregando sería niño-código.
Y este hace referencia a la tabla niño y al atributo código, que es la clave primaria de la tabla niño. Y ahora sí, la clave primaria para comportamiento sería la combinación del año con el código de niño, ¿no? Es la combinación, ¿sale? Entonces, si notan, pues yo tendría para el niño 1, en el año 2000 tuvo una calificación de 6. El mismo niño 1 en el año 2001 tuvo una calificación de 8. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, lo que no se puede repetir es la combinación año y niño código. O sea, no puedo tener aquí dos tuplas que tengan año 2000, niño 1, y año 2000, niño 1 otra vez. Eso no es válido. ¿Sí? La combinación es la que ya no se va a poder repetir. ¿Okay? Y esta sería la transformación de la tabla de la entidad comportamiento. Comportamiento del niño. En diferentes años. ¿Okay? Ahora me voy a mover hacia carta. ¿Okay? Pero vean aquí también la propuesta para la entidad carta es que tiene es una entidad débil. Otra vez, entonces, el número de carta se puede repetir para diferentes niños. El niño 1 escribió la carta 1, número 1. El niño 2, pues también va a tener su carta número 1. Entonces, este atributo por sí solo no lo puedo utilizar como identificador, sino que se combina con el código de niño. Entonces, la combinación, otra vez, código de niño con número de carta sería la clave primaria para esta tabla. Entonces, voy a empezar. Y tendríamos la tabla carta. El atributo sería número, año de la carta y la forma de envío de la carta. Y bueno, voy a insertar la clave foránea, ¿no? Porque aquí tenemos una asociación 1 a muchos. Entonces, del lado de carta es donde vamos a insertar la clave foránea. Vamos a poner el código de niño en esta tabla, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, por cada carta, pues yo voy a tener el número de carta, el año en que se redactó, la forma en que se envió y el código de niño al que corresponde esa carta, ¿no? Ok, y pasa algo similar como en la tabla comportamiento. Sí, vamos a tener una clave foránea, niño-código, que hace referencia a la tabla niño y al atributo código. Y la clave primaria para esta tabla sería la combinación del número de carta, el atributo número, con el código de niño. Los dos atributos. Pues nuevamente, el ejemplo sería niño 1 escribe la carta número 1. Niño 1 escribe la carta número 2. Niño 1 escribe la carta número 3. Y así nos vamos, ¿no? Luego el niño 2 escribe la carta número 1. Niño 2, la carta número 2. Niño 3, la carta 3 y así. ¿Ok? Bueno, entonces vean cómo para entidades débiles, para que ustedes puedan definir una entidad débil, vean cómo debe existir una asociación entre esta entidad y aquella de la que vamos a tomar su identificador. ¿Sí? Y además, la asociación debe tener cardinalidad 1-1 del lado de la entidad débil. ¿Sí? Porque aquí necesitamos una clave foránea en esa entidad para poder construir la clave primaria. Entonces siempre se da eso, ¿no? Aquí tenemos en esta entidad débil, tenemos aquí cardinalidad 1-1 del lado de la entidad débil. También en carta tenemos cardinalidad 1-1. ¿Ok? Si de este lado de la asociación tuviéramos cardinalidad n, máxima n, no se podría hacer esto, ¿no? No se podría crear la clave primaria de esta manera. ¿Sí? Porque ya no podría insertar la clave foránea en carta, por ejemplo, ¿no? O en comportamiento. Vean que lo mismo sucede con población, ¿no? Población también tiene cardinalidad 1-1. Por eso es que puedo insertar la clave foránea y puedo utilizarla como, ese atributo lo puedo utilizar como clave primaria de población. Bueno,
Ok, entonces, bueno, ya terminamos con carta. Ahora voy a avanzar hacia juguete. Un juguete, y aquí, bueno, una propuesta es tener una entidad categoría. Primero voy a ir a categoría, que está más sencilla. Categoría, me genera la tabla categoría. Y va a tener un atributo nombre. Y la clave primaria de esta tabla, pues únicamente sería el atributo nombre. ¿Ok? De agregar esta entidad es porque recuerdan que el ejercicio nos dice que necesitamos determinar si dos juguetes son equivalentes. Es una forma de hacerlo es asignarle al juguete una categoría. Pues aquellos juguetes que pertenezcan a la misma categoría, pues los vamos a considerar equivalentes. Entonces, sería una forma de solucionarlo. Alguien más proponía tener un atributo adicional a la entidad con el nombre equivalente. Y bueno, supongo la propuesta es que si le asignamos el mismo valor a ese atributo es que los juguetes son equivalentes, ¿no? También sería una opción válida. Bueno, en este caso, pues tenemos otra entidad categoría y genera la tabla categoría, ¿no? Con el mismo nombre, perdón. Y luego tenemos juguete. Y vamos a crear la tabla juguete, que va a tener el nombre del juguete, va a tener la edad, la edad a partir de la cual es adecuado el uso del juguete. Luego tenemos una descripción del juguete. Y vean cómo tenemos aquí una asociación pertenece. Un juguete pertenece a una categoría. Entonces, la cardinalidad máxima del lado de juguete es 1. Entonces, la clave foránea pues la colocamos del lado de juguete, en la tabla juguete. Entonces, tendríamos el atributo categoría guión bajo nombre. ¿Okay? Y aquí la clave primaria es el nombre, ¿no? Este es el que tenemos como identificador. Sería el nombre del juguete. Y tenemos una clave foránea, que sería el atributo categoría guión bajo nombre, que hace referencia al atributo nombre de la tabla categoría. ¿Ok? Entonces, esa sería la transformación para juguete. ¿Ok? Bueno, entonces prácticamente ya terminamos con las entidades, nos hace falta almacén, pero bueno, antes de pasar al almacén, aquí hay dos asociaciones que están pendientes. Esta solicita una carta, en una carta se solicitan juguetes, pero vean que la cardinalidad es n en ambos lados. Ok, entonces aquí la solución es crear una nueva tabla. Y aquí no tenemos otra opción, se debe crear una nueva tabla. Le voy a poner el nombre de la asociación, la tabla solicita, y va a tener dos claves foráneas. Y las dos claves foráneas que van a apuntar a las claves primarias de las tablas que está asociando, ¿no? O sea, por un lado tenemos juguete-nombre y por el otro tenemos carta-número. Recuerden que carta tiene dos atributos como clave primaria, sería carta-número y también el atributo carta-niño niño-código. ¿Sí? Carta tiene dos atributos como clave primaria, entonces aquí necesitamos también dos atributos. Niño-código. Bueno, y vemos que aquí la asociación también tiene un atributo, el atributo cantidad. Entonces, ese atributo se tiene que agregar en la tabla donde se inserten las claves foráneas, ¿no? En este caso, pues en esta tabla aquí agregamos el atributo cantidad. ¿Okay? Entonces, la clave primaria para esta tabla sería
la combinación de las dos claves foráneas. ¿Sí? Sería el nombre de juguete combinado con carta número y con carta niño código. En este caso son tres atributos, son la clave foránea. La clave primaria, perdón. Y recuerden que la clave foránea 1 es el atributo juguete-nombre, que hace referencia a la tabla juguete y al atributo nombre de esa tabla, ¿no? Que es su clave primaria. Y la otra clave foránea es carta-número combinado con carta-niño-código. Y esos dos atributos hacen referencia a la tabla carta y a su clave primaria, ¿no? Que serían dos atributos, número y niño código. Okay, ¿sí está claro? Entonces aquí tenemos dos claves foráneas, nada más que la segunda clave foránea tiene dos atributos. Por esa razón, la clave primaria son tres atributos. Son estos tres. Okay, y tenemos el atributo cantidad, ¿no? Okay, entonces veamos, si el juguete es juguete 1, carta número 1 del niño 1, bueno, mismo niño, código 1, bueno, ahí solicitó una cantidad, dos piezas, ¿no? Ahora, del juguete 3, en la misma carta 1, el niño 1, pues nos pidió 5 piezas, ¿no? Por decir algo. Así es como se va a ir requisitando, se van a ir llenando tuplas en esta tabla solicita. Sí, aquí tenemos la información de cuántos juguetes está pidiendo el niño en sus cartas, ¿no? Cada niño en sus cartas. O en cada carta. Bueno, me voy a mover hacia asignó, que es algo similar. Se dan cuenta que asignó es muchos a muchos. Tiene una cardinalidad muchos a muchos. Un juguete se asigna a varios niños, se puede asignar a varios niños, y un niño recibe, digamos, muchos juguetes, ¿no? Ok, entonces vean. En este caso, nuevamente vamos a crear una tabla, no hay de otra. Una tabla con el nombre de la asociación y dos claves foráneas. Vamos a poner la clave foránea al nombre del juguete, juguete-nombre, y al código de niño, sería niño-código. ¿Okay? Y los atributos que están en la asociación se colocan en esa misma tabla, o sea, la cantidad y el año. El año, ¿no? Okay. Entonces vean, aquí la clave primaria sería la combinación de las dos claves foráneas otra vez. Es la combinación del nombre del juguete con el código de niño. Niño-código. Y la clave foránea 1 sería el atributo juguete-nombre. Hace referencia a la tabla juguete y el atributo correspondiente. La clave foránea 2 sería niño código, que hace referencia a la tabla niño y al atributo código, que es la clave primaria de esa tabla. ¿Ok? Esa sería la transformación de asignó. Miren, aquí hay un asunto. El problema nos plantea que debemos tener un histórico, ahí dice, ¿no? Un histórico de las asignaciones de juguetes que se les han entregado a los niños, ¿no? O que han entregado los Reyes Magos a los niños. Recuerdan que algo parecido sucedía entre un pintor y un mecena. Nos pedían el histórico de cuántas veces se le había apoyado a un determinado pintor, ¿no? En el otro caso, yo agregué una entidad nueva, ¿sí? Una entidad, me acuerdo que se llamaba patrocinio. Ajá.
Y en este caso, aunque también me están pidiendo un histórico, no estoy agregando una entidad nueva. Simplemente puse una asociación normal. ¿Por qué razón? Porque el problema nos plantea, hay una restricción en el problema que nos dice que los Reyes Magos tienen la política de que no van a entregar el mismo juguete al niño en diferentes años. O sea, una vez que le entreguen un tipo de juguete o un juguete al niño, ya no lo van a repetir. Y entonces, por esa razón es que yo puedo tener una asociación normal, porque, digamos, a ver, voy a poner un ejemplo aquí. Si yo tengo el juguete 1 y el niño 1, vean en la tabla, tengo el juguete 1, niño 1. Ah, bueno, ese se le asignó una pieza en el año 2000. En el año 2000. Pero como ya nunca se le va a volver a asignar el mismo juguete, ya no voy a tener, ya no va a haber necesidad de que tenga otra tupla para el mismo juguete 1, niño 1, otra cantidad diferente en un año distinto. O sea, eso ya no va a pasar, porque los Reyes Magos dice que no tienen la política de no repetir juguetes. Entonces, por esa razón es que con esta asociación simple, bueno, no simple, con la asociación es suficiente. ¿Okay? Si no existiera esa restricción de los Reyes Magos, tendría que haber puesto aquí una entidad, otra entidad para conservar ese histórico. ¿Sí? Porque si yo tengo juguete 1, niño 1, cantidad 3 piezas en el año 2000, y yo quisiera registrar que en el año 2005 le di el mismo juguete 1 a ese niño 1, entonces tendría que convertir esto en una entidad para que yo pudiera, como en el caso de mecena y pintor, para que yo pueda conservar el histórico. ¿Sí me entienden? Porque aquí vean, la clave primaria es el nombre del juguete y el código de niño. Entonces, solamente voy a tener una tupla, en esta tabla solamente voy a tener una tupla con juguete 1, la combinación juguete 1, niño 1. Juguete 1, niño 1. Solamente una vez puedo insertar una tupla con esa combinación. Juguete 1, niño 1. Pues solamente una vez podría registrar qué cantidad le di y en qué año. Pero si yo necesito registrar que le di el mismo juguete 1 y niño 1, pero en años diferentes o en otro año, ya no me sirve esta tabla, esta clave primaria, porque no podría insertar una segunda tupla con juguete 1, niño 1. Eso ya no se podría hacer. ¿Okay? Entonces tendría que utilizar el enfoque que aplicamos con mecena y pintor. Ok, regresé aquí al chat. Bueno, estoy viendo que tiene unas preguntas. Me dicen que sí, las claves foráneas solo pueden hacer referencia a atributos clave. No. Una clave foránea puede hacer referencia a otros atributos que no sean clave primaria, pero esos atributos deben tener una restricción de unicidad. Deben tener una restricción que se llama unique, valores únicos que no se pueden repetir, así como la clave primaria. ¿Okay? Entonces, sí te permite, sí puedes crear claves foráneas que apunten a otros atributos, sean los de la clave primaria, pero esos atributos otra vez deben tener la restricción unique, deben ser un índice. Muy común, ¿no? Que una clave foránea apunte a algo que no es una clave primaria. Sí lo he visto, pero no es muy común. ¿Okay? Entonces, a lo mejor en algún caso muy especial lo tendrían que aplicar, pero no es algo que sea muy general, ¿no? O sea, lo he visto en pocas ocasiones. Bueno, ¿qué más me preguntan? En Solicita no podemos tomar la cardinalidad mínima. En Solicita, a ver. No, recuerden que lo primero que tenemos que hacer es verificar la cardinalidad máxima. Cuando transformamos asociaciones,
lo importante primero es revisar la cardinalidad máxima. Como de los dos lados tenemos NN, una tabla nueva. Cuando es NN, no podemos insertar claves foráneas ni en juguete ni en carta, ¿sí? Porque un juguete va a estar asociado con muchas cartas, también va a estar asociada con muchos juguetes. No puede ir en ninguna de esas dos tablas. Tenemos que crear una tabla intermedia. Y esa tabla intermedia es la que va a tener las dos claves foráneas, así como lo expliqué en el ejemplo. Ok, dice Miguel, si los datos de un historial se pueden repetir, será necesario hacer uso de una nueva entidad. Ajá, exacto. Y si no, se repiten solo con una relación simple. Ajá, y si no se repiten, solo con una relación. Exacto. Sí, en este caso, porque los Reyes Magos no dan el mismo juguete al mismo niño, ¿no? Por esa razón es que utilizó una asociación simple. Pero si resulta que esa política la eliminan y que ahora un niño sí puede recibir el mismo juguete, pero en años diferentes, un niño puede recibir el mismo juguete en años diferentes, ahí tendría que poner una tabla intermedia para el historial. ¿Okay? Como en el caso de mecena y pintor. Si un mecena apoya al pintor en diferentes periodos. ¿Okay? Por esa razón es que tuve que agregar una entidad intermedia. Observar el histórico. ¿Sí va quedando claro esa parte? Ok, perfecto. Entonces, miren, voy a avanzar. Este es el ejemplo creo que más grande que tenemos de todos los casos que hay. Tenemos almacén, ¿sí? Un almacén, bueno, ya casi termino, no me falta mucho. Un almacén tiene el atributo nombre. Y vean, aquí hay asociaciones, hay 3 asociaciones que salen de almacén, pero aquí me enfoco en esta que tiene cardinalidad máxima 1, porque eso significa que aquí voy a tener que agregar una clave foránea. Es la de población, la población en donde se encuentra el almacén. ¿Okay? Pero esa clave foránea va a tener otra vez 2 atributos, el nombre de la población y el nombre del país, ¿no? Tabla población y el atributo nombre. Entonces, esa sería la transformación para la tabla almacén. ¿Okay? Sí, aquí veo que tenemos cardinalidad n y n, entonces aquí esto de ninguna manera me va a generar otra clave foránea en almacén. La única clave foránea es la que viene de está situado. Un almacén está situado en una población. ¿Ok? Bueno, ahora vemos que existe una asociación dispone. Un almacén dispone de juguetes y cierta cantidad. Vean, algo importante, vean que el atributo cantidad está en la asociación. No puede estar en almacén la cantidad de juguetes, ni tampoco puede estar en la entidad juguete. Eso ya lo hemos platicado. Tiene que estar en la asociación entre almacén y juguete. Un almacén tiene el juguete 1 o dispone del juguete 1 y la cantidad que hay en ese almacén debe estar en la asociación. Es un atributo de la asociación. ¿Ok? No lo puedo tener en almacén. ¿Por qué razón? Porque un almacén está vinculado con muchos juguetes. Entonces, esa cantidad a qué juguete corresponde, pues no lo podría determinar. Tampoco podría estar en juguete. Cantidad en juguete, porque esa cantidad, el juguete puede estar en muchos almacenes. ¿Okay? Entonces, esa cantidad no sabría a qué almacén corresponde. Entonces, lo correcto es colocar la cantidad en la asociación dispone. ¿Okay? Entonces, aquí lo voy a
voy a crear la tabla dispone, que va a tener la clave foránea almacén-nombre y juguete-nombre. ¿Okay? Y vamos a agregarle el atributo cantidad. En esta tabla es donde va a ir la cantidad. ¿Okay? Aquí la clave primaria, otra vez, es la combinación, como es muchos a muchos, es la combinación de las dos claves foráneas. ¿Sí? El nombre del almacén, entonces la combinación es la que no se puede repetir. ¿Sí? Y vamos a tener una clave foránea. Pues vean, recuerden por qué son importantes definir las claves foráneas. Porque el gestor automáticamente realiza validaciones. Entonces, si en esta tabla dispone, yo agrego el nombre de almacén A y el nombre del juguete J, por decir algo, el gestor, cuando yo defino claves foráneas, se asegura que exista en la tabla almacén una tupla con el nombre A y que exista en la tabla juguete una tupla con el nombre J, ¿no? Y además, si yo intento hacer modificaciones o intento eliminar tuplas, el gestor también valida que se mantenga la consistencia. ¿Ok? Entonces, me asegura que si yo aquí en la clave foránea utilizo un valor, ese valor existe en la tabla a la que estamos apuntando. ¿Ok? Entonces, vean aquí, el almacén A tiene el juguete J y la cantidad, 5 piezas, ¿no? El almacén A tiene el juguete J2, cantidad 7 piezas. Y así nos vamos. Es como se iría requisitando esta tabla de disponibilidad de juguetes, ¿no? En el almacén. Bueno, ya para terminar, tendríamos la tabla atiende, ¿no? Un almacén atiende muchas poblaciones y una población puede ser atendida por varios almacenes. Es muchos a muchos. Entonces, otra vez, aquí tenemos una tabla atiende que va a tener una clave foránea al almacén y una clave foránea a la población. Pero población tiene dos atributos. Entonces, otra vez, la clave primaria sería la combinación de todos. Nombre, población, nombre. Y la clave foránea 1, pues creo que ya son claras. Entonces, esta tabla tiene tres atributos. Nombre del almacén, nombre de la población y nombre país y nombre del país dentro de población. Bueno. Ok, entonces de esta manera es como podemos determinar si el almacén atiende a tales poblaciones, ¿no? Ok, bueno, y esa sería la última de este modelo, entidad-relación. Sí, entonces miren, esto que acabo de hacer, aquí ya lo coloqué, aquí ya vienen en la parte
inferior del diagrama. Aquí ya están todas las tablas, ¿no? Nada más que ahorita lo fui haciendo por partes para que, bueno, fuera un poco más claro. Y algo también que deben tomar en cuenta es el orden. ¿Sí? El orden de las tablas, de la definición de las tablas. Si no tienen el orden correcto, les va a generar, pues obviamente les va a generar un error el gestor. Si ustedes tienen una clave foránea y le están indicando que apunta a determinada tabla y esa tabla todavía no existe, pues obviamente hay un error, perdón. Entonces, por esa razón aquí, primero tengo definida la tabla país. Hace referencia para el problema. Sí. Gracias, SQL en un archivo de texto de arriba hacia abajo. Encuentre lo que se procesa, ¿no? Se procesaría país, luego población, después tenemos niño, que nada más hace referencia a población. Luego tenemos comportamiento, que hace referencia a niño. Luego tenemos la tabla categoría. Luego juguete, que hace referencia a categoría. Carta, que hace referencia a niño. Asignó, que hace referencia a niño y juguete. Solicita, que hace referencia a carta y a juguete. Almacén, que hace referencia a población. Y dispone, que hace referencia a juguete y almacén. Y ese sería el esquema relacional. Bueno, aquí falta atiende y población. Okay. Ese sería el esquema relacional para este ejemplo. Muy bien, pues miren, en el Slack agregué un nuevo canal que se llama diagramas. Pues ahí van a encontrar otra vez los enlaces a las propuestas de solución de cada ejercicio y van a encontrar ya el esquema relacional también con una propuesta de solución. O sea, ya les va a aparecer este esquemita en todos los ejemplos. Entonces ahorita me voy a cambiar para el caso neveras. Eso ya no lo voy a explicar a detalle. Sí, pues es algo muy similar a lo que ya estuvimos haciendo. Miren, aquí está el caso neveras. ¿Sí? Y con el diagrama que da relación. ¿Okay? Y abajo ya viene el esquema relacional, ¿no? Una solución propuesta para el esquema relacional. ¿Sí? Todas las tablas que deben tener definidas. Bueno, no les había comentado del caso neveras. Ahorita aprovecho nada más rápidamente. Miren, siempre cuando diseñamos una base de datos, es importante saber, digamos, quién va a ser la entidad que va a ocupar la información, ¿no? Para tener la perspectiva de cuáles son sus necesidades de información. Entonces, en el caso neveras, digamos, la entidad que va a ocupar la base de datos es un fabricante de neveras. Bueno, neveras, tómelo como alias de refrigerador, ¿no? Es un alias de refrigerador. Entonces, un fabricante de refrigerador, supongan LG, es el que va a ocupar la base de datos. ¿Ok? Entonces, hay que ver entonces el problema desde esa perspectiva. El caso neveras, digamos, es un poco más abstracto que los otros, ¿no? Es como que es menos claro en la especificación. ¿Okay? Pero bueno, es un tanto a propósito, ¿no? Un poco ahí la idea es que ustedes entiendan quién es el que necesita la base de datos como tal. Entonces, sería, les digo, el fabricante de refrigeradores, ¿no? Entonces, LG. Entonces, en ese sentido, ustedes no necesitan tener una entidad, ¿no? Porque alguien, sí, bueno, sí lo planteaban como una entidad posible, ¿no? Una entidad aquí fabricante. Pero obviamente, pues solamente voy a tener un fabricante. Es básicamente la empresa que está utilizando la base de datos.
a tener, de hecho no es incorrecto agregar una entidad fabricante, pero por lo regular, cuando yo agrego una entidad de ese tipo, es para poner datos de configuración, ¿no? O sea, ahí pongo el domicilio, el teléfono, el RFC del fabricante, su correo electrónico, el sistema, por decir algo, ¿no? Pero esta entidad no se tiene que asociar con nada. El fabricante no tiene caso vincularlo con nada. Si se agrega fabricante ahí, es únicamente para tener datos de configuración, ¿no? En este caso de LG, ¿ok? Sí, pero bueno, la ponen aquí, pero quedaría aislada, digamos, ¿no? Nada más es una sola tupla la que lleva ahí. Entonces, bueno, el fabricante necesita tener un control de sus refrigeradores, ¿no? En principio necesita saber a qué distribuidores le está entregando cada uno de sus refrigeradores, ¿no? Cada refrigerador tiene un número de serie. O sea, aun cuando sean réplicas, yo los puedo diferenciar por ese número de serie y puedo saber a qué distribuidor se lo entregué, ¿no? Si se lo entregué a Aurrera, si se lo entregué a Soriana, se lo entregué a una mueblería X, etcétera, ¿no? Y bueno, el refrigerador, bueno, aquí algo también que no era tan obvio, en realidad, pero que podían aplicar, no era tan obvio crear esa entidad modelo, pero ayuda, porque el modelo, hay muchos refrigeradores que son del mismo modelo. O sea, yo aquí voy a tener, se dan cuenta, voy a tener muchas réplicas, ¿no? Hay muchos refrigeradores del mismo modelo, nada más cambia el número de serie, ¿no? Obviamente, yo necesito tener el control de número de serie porque necesito saber exactamente qué unidad le entregué a cada distribuidor por la cuestión de garantías. ¿Sale? Pero, pues cada refrigerador es una réplica. Entonces, todos tienen el mismo modelo. ¿Okay? Y entonces, el modelo, vean, lo estoy vinculando con las piezas que tiene el refrigerador. Pero si yo no tuviera esta entidad modelo, a cada nevera tendría que asociarlo con piezas. Una nevera estaría asociado con piezas. Y eso también pudiera ser válido, pero estaría repitiendo muchos datos. Aquí en esta tabla que asocia nevera y pieza, pues estaría repitiendo lo mismo porque cada nevera es idéntica a las otras, ¿no? Bueno, cada refrigerador del mismo modelo, pues es idéntico a los demás. Entonces, aquí estaría repitiendo muchos datos. No sé si se entiende esa parte. Entonces, el uso de la entidad modelo ya me ayuda, ¿sí? Porque ya nada más vinculo a cada refrigerador, lo vinculo con un modelo y el modelo es el que me indica qué piezas son las que contiene ese refrigerador. Y aquí ya me ahorro, digamos que repetir mucha información. ¿Ok? Y aparte el modelo tiene el periodo de garantía. Si todos los refrigeradores van a tener si son del mismo modelo, van a tener el mismo periodo de garantía. Entonces ya ese atributo lo coloco en esta entidad. Y bueno, el fabricante pues necesita, cuando hay alguna cuestión de garantías, resulta que el distribuidor repara, ¿no? Repara el refrigerador y pues le manda un reporte, ¿no? Un reporte obviamente de la reparación, y ese reporte pues lo necesita registrar el fabricante, el G, ¿no? Entonces aquí tiene una tabla en donde va guardando el costo de la mano de obra que significó la reparación del refrigerador y el importe total, digamos, ¿no? El importe total de la reparación, ¿no? Y ya necesito saber qué nevera fue o qué refrigerador exactamente fue el que se reparó. Por eso está vinculado reparación con nevera. Y además necesito saber qué piezas son las que se reemplazaron. Entonces vean, hay una asociación entre reparación y pieza, ¿no? Yo aquí con esta información y con la de modelo, yo puedo validar si esas piezas en realidad sí pertenecen al refrigerador en concreto, ¿no? O sea, tengo la información para hacer esa validación. Porque esa validación se va a hacer en el sistema, ¿no? En alguna lógica del sistema. Pero aquí ya están los datos para que se pueda realizar esa validación. Y bueno, por cada reparación le vamos a ir abonando al distribuidor. Probablemente se le paga en una sola operación, o bien se le puede ir dando el dinero por partes. Entonces aquí hay otra tabla que nos lleva a ese control.
el abono que se le va haciendo por el monto total de la reparación. Y cada abono pues va a tener un monto parcial, ¿no? Monto del abono, y probablemente nos interese la fecha y la hora, ¿no? de la operación. ¿Ok? Bueno, y también hay una propuesta ya del caso actos vandálicos. Ahí ya lo van a encontrar también. El caso actos vandálicos, si lo pueden revisar, ya viene el diagrama entidad-relación con la propuesta de solución, y también viene incluso el esquema ya relacional. ¿Okay? Entonces miren lo que van a hacer miércoles. Permítame, les voy a mostrar. Miren, aquí sería, este sería el ejemplo de el modelo entidad-relación para actos vandálicos. En realidad no está muy grande. El hotel tiene habitaciones, pero bueno, otra vez, el mismo caso de la entidad débil, ¿no? Tenemos aquí una asociación entre habitación y hotel. ¿Okay? Entonces la habitación pertenece a un único hotel, obviamente, y siempre a un hotel. Y tenemos el atributo número de habitación, pero el número se puede repetir en diferentes hoteles. Entonces, para el identificador de habitación lo combino con el código de hotel. Entonces, tomo el código del hotel y el número de habitación, ¿no? Como identificador para habitación. ¿Okay? Y vean que aquí tenemos la asociación contiene, que nos permite agregar la clave foránea en la tabla habitación y tener clave foránea más el número, la combinación, sería la clave primaria para esta. Tenemos también mobiliario, ¿no? El mobiliario que, bueno, incluye código, descripción y precio. Una habitación tiene muchos elementos de mobiliario, y cada mobiliario solo puede estar en una habitación y siempre en una habitación. Y luego tenemos al cliente. Sí, miren, aquí a lo mejor lo que no, bueno, vean, el problema nos plantea que debemos tener un historial, ¿no? De las visitas del cliente al hotel. A lo mejor y alguien propone directamente asociar cliente con hotel, ¿no? O sea, un cliente visita el hotel. Pero en realidad lo que me interesa, o el problema lo que plantea, es que interesa la habitación en la que estuvo hospedado, ¿no? Entonces, si yo pongo la asociación entre cliente y hotel, no podría saber en qué habitación estuvo. A lo mejor y le agregan un atributo a la asociación con el número de habitación, o agregan una asociación entre cliente y habitación directa, ¿no? Cliente y habitación. Pero ahí estaría redundante porque yo estaría asociando cliente y hotel y aparte cliente y habitación. Entonces, si yo vinculo o asocio cliente y habitación, ya no necesito la asociación entre cliente y hotel. ¿Sí es claro? Porque si yo sé en qué habitación estuvo, pues yo puedo determinar en qué hotel se hospedó, ¿no? Por esta otra asociación. Yo sé que el cliente estuvo en determinada habitación y la habitación sé que pertenece a un hotel determinado. ¿Okay? Entonces ahí ya, digamos que tengo toda la información que necesito. Entonces nada más es necesario vincular cliente y habitación. Pero vean lo que dice aquí. O sea, en lugar de poner una asociación directa en el histórico, y resulta que un cliente puede estar hospedado en la misma habitación, pero en diferentes periodos, obviamente, en diferentes fechas. Entonces la asociación directa otra vez no me sirve. Una asociación intermedia para tener el histórico. Otra vez es el mismo caso entre mecena y pintor y patrocinio, ¿no? Nada más que aquí es, yo le puse estancia a la asociación intermedia. Un cliente realizó estancia y esa estancia fue en determinada habitación. El histórico de todas las visitas que realizó el cliente, ¿no? Aunque sea en la misma habitación. O sea, a lo mejor hay un cliente que le gusta determinada habitación y pide la misma siempre, ¿no? Pero en periodos diferentes. Entonces ya con esto ya puedo tener esa información, ese histórico. ¿Ok? Y pues ya directamente ya asocié la estancia con un mobiliario. Aquí yo ya puedo saber si en determinada estancia el cliente generó algún problema con cierto mobiliario. Pues vean, en cada estancia yo puedo saber
qué muebles son los que afectó, ¿no? El cliente. Y ya puedo tener también ese histórico, ¿no? Ya puedo saber todos los muebles que ha afectado durante sus estancias, ¿no? Porque incluso puede ser el mismo mueble, pero en diferentes visitas. Pues con esto ya resuelvo también ese tema. ¿Ok? Sí. Y el esquema relacional está aquí abajo, ya está definido. Y una propuesta para las tablas. Muy bien, pues ya creo que ya terminé con la explicación. Ok, me preguntan si se puede hacer una entidad entre cliente y su estancia. Entre cliente y su estancia. Mm. O sea, lo que planteas es que haya otra entidad. Ah, ok. Bueno, entonces miren, para el día miércoles, lo que les voy a pedir que hagan es que ajusten sus entregas a la propuesta que les estoy planteando, a la propuesta, o sea, que comparen lo que ustedes me entregaron con la propuesta que les estoy dando. Seguramente muchas cosas están parecidas y en algunas otras, a lo mejor tomar una decisión diferente. Entonces, lo que les pido es que, digamos, que lo adapten a la solución que yo les estoy dando. También modificar sus scripts de las tablas, porque obviamente, también ahí va a cambiar, ¿no? O sea, pues el esquema relacional, digamos, es un mapeo directo con las tablas. Decisiones que tomamos de claves foráneas, pues se visualizan en las tablas. Entonces, lo que quiero que hagan nada más es que adapten lo que ustedes me entregaron a la propuesta que les estoy dando, ¿no? Para los 4 casos. ¿Sí está claro? Ah, sí, sí. Puede haber, sí, en el caso de Postgres tenemos un dato boolean, para las propiedades que solo pueden ser 2 valores, ¿no? Falso o verdadero. Como el tema de soleado, si tiene neveras y tal, ¿no? Esos atributos pueden ser tipo booleano. Si gustan nada más, bueno, lo que hay que modificar, bueno, ya tendrían, de hecho, el esquema relacional, pues ya lo tendrían. Entonces, nada más lo que les pido que modifiquen serían las tablas. ¿Ok? Las tablas en SQL, perdón. Las tablas en SQL. Su script SQL es el que hay que ajustar. Sí, por eso es que nada, por eso es que solo se los, digamos, para el día, por eso es que se los pido para el día miércoles, durante todo el día, digamos. También se pueden ajustar, ok, nada más sería el SQL para los 4, bueno, para los 3 casos, ¿no? Porque el primero de Pinacoteca ya lo tienen, serían el SQL para los 3 últimos dando de solución. Bueno, y el día miércoles, o prefieren que lo hagamos el día jueves, miren, no, mejor les doy el día miércoles porque van a estar ocupados. El día jueves, tendríamos la siguiente sesión. Okay, y ya les voy a encargar, les voy a empezar a encargar algunas consultas para el siguiente lunes. Pero bueno, eso ya les platico el día jueves. Entonces, hasta aquí lo dejamos por hoy. ¿Alguien tiene alguna duda? No, de todas maneras voy a escribir lo de la tarea ahorita en Slack, que ya se los publico ahí. Para la tarea, digamos que de PGAdmin, si gustan, ya pueden ir creando sus tablas y o sea, obviamente ya pueden crear, perdón, sus bases de datos y ya las pueden agregar a PGAdmin. O sea, los que quieren ya empezar a trabajar cargándolo en PGAdmin, ya lo pueden hacer. De hecho, es recomendable que lo hagan así porque obviamente PGAdmin ya les dice si tienen algún error, ¿no? En algún
alguna parte del código SQL, ya les va dando retroalimentación. ¿Cuáles tablas que hizo hoy estarán disponibles? Les decía que agregué un canal en Slack que se llama diagramas y ahí están los enlaces a los 4 diagramas y los 4 diagramas ya tienen en la parte de abajo tienen su esquema relacional, ya tienen la propuesta de solución de los 4. No se ve muy bien, mencionan, si lo abren en diagramas.net, ahí le pueden ampliar. Es que si es una previsualización, no se ve bien, entonces lo tienen que abrir desde diagramas.net o desde Draw.io. Les pide autorización, en teoría está libre. Si te pide una autorización, dile que con tu cuenta, o sea, creo que te pide una autorización para tu cuenta. Haz la autorización para que el Draw.io pueda entrar a el drive de tu cuenta, exacto. Pero no necesitas permiso para visualizar los archivos, están públicos. Intentas abrir Draw.io o diagramas.net, te pide que desde tu cuenta de Drive le des acceso, desde tu cuenta personal. Bueno, pues nos vemos. Estén bien, buenas tardes.